la solución no es fácil, tanto del lado de los judíos como del lado de los árabes, tomaron las armas y en algún momento se atacaron. Y bueno, ya hasta la fecha se siguen atacando, ¿no? Eh, Profe, eh, sí, adelante. hay un barrio específicamente, solo es un barrio en Israel donde habitan los ultra ortodoxos, que ellos pues les imponía, les pusieron ahí a Israel, ¿no? Y ellos apoyan la causa de terminar con Israel, acabar con todo. Ya, a esas precisiones quiero entrar. Eh, Hay que ser precisos en esta parte. No es lo mismo un israelita que un israelí. No es lo mismo un israelí que un judío, ¿ya? Y no es lo mismo un judío que un sionista, ¿ya? Entonces, si ven que cómo es complejo el asunto, por eso yo les dije, no sé si fue con este paralelo o con el otro paralelo, que les dije, la gente tiene un razonamiento bastante plano. Es, ay, es que tú eres correísta, es que tú eres lacista, es que tú eres social cristiano. No, las cosas no son así, son mucho más complejas, ¿ya? Solo que hay gente que les conviene que no puedas o no tengas la capacidad de entender estas cosas complejas, pero hay gente que les conviene que mantenernos ignorantes. Voy con estas precisiones. Israelita viene a ser el pueblo histórico. Allá cuando estaba el Egipto de Ramsés y que vimos eso en el recuerdo de la historia universal, allá con los griegos, los antiguos griegos, los romanos. Israelita es el pueblo histórico, como por decir los incas, ¿ya? O los quitus, o los caras, etcétera. Ese es el pueblo histórico. Ese es un israelita. Un israelí es un ciudadano del Estado de Israel, como decir, es un ecuatoriano, un peruano, un colombiano. ¿Ya? Un israelí es alguien del presente, ciudadano del Estado de Israel. Mientras que el israelita es el pueblo antiguo, ¿ya? Los israelitas. Por eso, a ver, aquí en el presente no decimos, es un israelita. No, no, no. Es un israelí. Si nos referimos al pueblo antiguo, ¿ya? Israelí. ¿Qué es un judío? Un judío es alguien que practica la religión judía, ¿ya? Es como decir, es católico, ¿ya? No, no, y ahí aquí mucha gente dice, es que como es israelí es judío. No, no todos los israelíes son judíos. Como decir, es que todo, como es ecuatoriano, todos son católicos. No, aquí hay también, como son minoría, hay otras religiones, ¿ya? Entonces, no es lo mismo israelita, israelí y judío. Judío es alguien que practica la religión, ¿ya? Que puede ser o no israelí. Y va el último, sionista. ¿Qué es el sionista? El que está luchando por la supremacía de Israel a nivel mundial, a nivel internacional, ¿ya? Ese es el sionista, ¿ya? El que considera que los israelíes, que se consideran, ¿no? Perdón, que son los mejores, ¿no? Y alguien que está en continua campaña por el Estado de Israel, por la existencia del Estado de Israel, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? No, pueden haber israelíes que no sean judíos y no necesariamente el judío es sionista, ¿ya? En ese contexto histórico de inicio del siglo XX, los sionistas que perseguían, ¿cuál era el ideal de los sionistas? Era que los judíos tengan un propio Estado, ¿ya? Y no le, a los sionistas no les importaba que se les quite el territorio de Palestina a los palestinos con tal de que se cree el Estado judío, ¿ya? El Estado para ellos. Entonces, esas son las diferencias, ¿ya? ¿Sí? Por si acaso. Asimismo, no todo palestino es árabe, no todo árabe es musulmán. ¿Ya? El palestino es un ciudadano de Palestina. El árabe es alguien que comparte la lengua o la cultura árabe. Y el musulmán es alguien que practica la religión musulmana. ¿Ya? Un ejemplo hipotético,
yo podría ser ecuatoriano, pero practico la religión musulmana. No necesariamente para ser musulmán hay que ser árabe, ¿no? Sí saber algo de árabe, porque el Corán está en árabe, pero no necesariamente el árabe es musulmán. Ah, es un árabe, es musulmán, dice la gente. La gente etiqueta así, bajo ese razonamiento superficial, Sí, ¿ya? también, O por pues, ejemplo, la gente ve a alguien así de ojos rasgados y dice, ah, es un chinito, es un chinito. No, podrá ser coreano, japonés, chino, tailandés, vietnamita, hongkonés, pero es un chino, todos son chinos. No, o sea, dentro de esa esfera hay una diversidad. ¿Ya? Simplemente que a la gente le gusta siempre generalizar. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, sí pueden escribir. Los que tienen problemas de audio pueden escribir. Entonces, eso para... Bien, está correcto, está correcto. Entonces la creación del Estado judío fue ya como que pensada por los británicos, que ellos deberían tener un Estado, porque siempre, casi a nivel histórico, los judíos eran marginados. Eh, por ejemplo, en la antigua Rusia de los zares se perseguía a los judíos en estas jornadas llamadas progromos. No sé si ustedes leyeron en inicios del siglo XX que porque había ocurrido un asesinato le echaron la culpa a todos los judíos y todo el mundo empezó a tirarles piedra a los judíos. Entonces los judíos eran perseguidos en Europa, en todos los estados, casi en todos los estados europeos eran perseguidos los judíos. Eh, entonces, la única manera de evitar esa persecución era de que tuvieran su propio Estado. O sea, era lo ideal. ¿No? Y claro, ¿no? Los europeos, por un lado, querían como que ya deshacerse del problema. Miren, ahí está su país. Váyanse si quieren. Si quieres quedarte en mi país, pues aquí están, estas son mis reglas, estas son mis leyes. Y si no te gusta, pues ahí está, ya te creamos un nuevo país, encima de otro país, no importa que los que vivían antes en ese país. Entonces, ven cómo los poderes europeos tratan de acomodar las cosas a su antojo. Hasta por ahí nomás, no voy a hablar de eso. Gracias a las personas que han participado por el chat, a Eileen, a Lenin Pazmiño, ¿ya? Y ya les voy a anotar. Y a Carlos Daniel también. Siguiente subtema de este capítulo, y es triste, ¿no? Es triste, triste por el pueblo palestino, ¿ya? Pero así suceden las cosas en el mundo. Por eso yo les digo, la historia del siglo XX no es de que, ay, jejeje, la independencia y todo es paz y amor. No, no, ocurrieron muchas cosas dolorosas. Les comparto esta última parte para que lo tengan presente. Estamos para los que tenían que hacer el capítulo número 2, está el minuto 22, por ahí. Y ahí ustedes podrán ver, esto de los atentados terroristas no es de ahora, ya se remonta desde los años 30, coches bombas, estos mártires que se ponen bombas en los chalecos y explotan, y con la única intención de hacer daño, ¿no? Y bueno, pues no, en vez de una educación que vaya para la reconciliación, ¿no? Vamos al otro extremo, que está completamente mal, ¿no? O sentarnos a negociar, ¿no? O sea, quiere la supremacía de uno sobre otro, ¿no? Lamentablemente es la supremacía del Estado de Israel sobre Palestina, ¿no? Pero, profe, no necesariamente puede ser eso, porque también existe la religión yihadista, y los yihadistas son bastante violentos y salvajes, por lo que ¿Quiénes? matan en nombre de Alá. Entonces, no, también mucho más allá que intenten ser como que Israel sea más, también está los yihadistas que por lo general son los terroristas. Sí, yo te digo, y a ver, ¿en qué sentido hablo de que está ya la posición de Israel consolidada? En que ellos, por ejemplo, controlan las fuentes de agua de esa zona, han desalojado a palestinos de ciertos lados, hacen caso omiso a las resoluciones de la ONU les ha dicho, saben que ustedes no pueden ocupar este territorio originalmente se les asignó a los palestinos y ustedes están ocupando. Entonces, el Estado de Israel ocupa sectores que no debe de ocupar.
ha desalojado a palestinos de lugares donde no deberían, donde deberían estar. Han construido incluso un muro, o sea, la gente todavía no ha aprendido del muro de Berlín de la Guerra Fría y todavía sigue construyendo muros en pleno siglo XX. Entonces, bueno, les dejo ahí. Sibija Abu Latifa. Queríamos escapar antes de que los judíos nos reconocieran. Temíamos que nos dispararan. Solo nos llevamos unas cuantas prendas. No pensábamos que nos estábamos yendo para siempre. El ejército israelí desfila victorioso. El gobierno británico de 30 años en Tierra Santa ha llegado a su ignominioso final. Richard Meinertz Hagen. El gobierno británico ha abandonado Palestina igual que la India. Hemos tenido que marcharnos odiados por todos. Hemos dejado atrás un odio que no morirá por muchas generaciones. Es una deslumbrante confesión de fracaso, sin precedentes en la historia de nuestro imperio. Palabras proféticas, ¿no? Decía, un odio que durará por generaciones. Han pasado ya, diría yo, 3, 4 generaciones y todavía la gente se sigue matando en el Medio Oriente, precisamente en Tierra Santa, ¿no? Eso. Ya después vamos a ahondar en ciertos aspectos en las siguientes semanas sobre esto. Es como que para ver cómo se abre esta herida aquí, cómo inició este problema, ¿no? Después va a seguir el reguero de sangre. Eso ya lo veremos en la siguiente semana. Capítulo número 2, sigo con el capítulo número 2 en el siguiente tema de ¿cuál es? El siguiente tema eran los procesos de que se trataba de hacer la independencia en África y en Kenia. Perfecto, ¿no? Y tenía el ejemplo, ¿no? De algunos, creo que era el ejemplo de Kenia, el otro ejemplo era de la Costa Dorada, ¿no? Y el otro ejemplo era Nigeria, ¿no? ¿Y qué pueden hablar, qué pueden decir sobre esto, chicos? Bueno, en esa época, ah, al principio se trataba de llegar a un acuerdo de paz, pero después surgió una especie de grupo, no me acuerdo si era terrorista, bueno, eran muy violentos que se llamaban los Mao Mao, que usaban a matar indiscriminadamente a británicos y a gente de aldeas en Kenia, y por eso los británicos comenzaron a igual ponerse más violentos con todos los keniatas en general. Correcto, Sebastián, está muy bien. Les voy a compartir aquí, los europeos habían logrado bastantes cosas en África. Prácticamente ya eran pequeños países que habían logrado un buen estándar de vida, pero claro, solo para los blancos, ¿no? La gente afrodescendiente seguía en las mismas, ¿no? Kenia, quien está en plena campaña a favor de la independencia. En una reunión en Tika, Kenyatta nos preguntó si queríamos luchar por nuestra tierra. Como ustedes verán, habían calles, edificios, ¿no? Una pequeña ciudad, ¿ya? ¿No? Ya había modernidad, ¿no? En estas partes de África. Como decía Sebastián, los africanos querían la independencia, los británicos estaban dando largas, entonces los africanos, yo no estoy justificando, pero la historia aquí no se juzga, sino se trata de comprender por qué pasó. Entonces los africanos tomaron la vía de las armas al sentirse desesperados porque no les daban la tan ansiada independencia, utilizaron la vía de las armas, ¿no? Y uno de estos grupos fue el grupo de Jomo Kenyatta. ¿Ok? Aparte del grupo de Jomo Kenyatta, había otro grupo que era más radical, ¿no? Que eran los Mau Mau, ¿ya? Tierras altas blancas, mientras que el resentimiento kikuyu por la ocupación de su tierra se alza en una rebelión armada. Los
rebeldes expresan su lealtad a la causa mediante un ritual de sangre. El juramento Mau Mau. Las dantescas historias sobre la ceremonia del juramento son tan potentes que los cineastas británicos la recrean de forma propagandística. Pero el simpatizante Mau Mau, Yoshia Kariuki, recuerda las espantosas palabras de su juramento. Obedeceré las órdenes de los Mau Mau, o este juramento me matará. Si me llaman en medio de la noche y rehúso a ir, este juramento me matará. Si se me dice que traiga la cabeza de un hombre blanco y rehúso a hacerlo, este juramento me matará. Más de 100.000 Kikuyu toman el juramento Mau Mau. Bien, entonces ahí verán, ¿no?, que era por medio de un juramento que estos grupos se sublevaron, ¿no? Estaban atados, tenían una marca, se identificaban por esa marca, ¿no? Y había obediencia total. Si tú desobedecías, pues te podía costar la vida. Y eso explica, ¿no?, las atrocidades que se cometieron, ¿ya? Tanto de parte de los británicos como de los nativos, pues, ¿no? Y claro, nos vemos a Jomo Kenyatta, que aquí está muy joven, ¿no? A ver, ¿dónde está esta parte de acá? Se me perdió. Bueno, siendo joven es encarcelado, ¿no? Los británicos deciden, bueno, quien está haciendo todo este problema es esta persona, pongámoslo en la cárcel y ya el problema está resuelto, ¿no? Pero no es así. Ya el deseo de la independencia no es que venía del líder, el deseo de la independencia estaba ya en gran parte de la sociedad de Kenia, ¿no? En diciembre, Kenyatta va a juicio. Por ahora, los Mau Mau han empezado a atacar y matar a los colonos blancos. Tras 4 meses en juicio, el juez principal, Ransley Thacker, un colono blanco él mismo, da un irrecusable veredicto de 7 horas de duración. Has llevado a muchos africanos de vuelta a un estado que demuestra muy poca humanidad. Tu sociedad Mau Mau ha masacrado sin piedad hombres, mujeres y niños indefensos. Tienes mucho por lo que pagar y por ello serás castigado. Kenyatta es condenado a 7 años de trabajos forzosos. Thacker vuela a Gran Bretaña inmediatamente después del juicio, tras recibir 20.000 libras del gobierno para facilitar su reubicación permanente en Inglaterra. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el juez Thacker, después de sentenciar a Jomo Kenyatta a la cárcel, ¿no?, a trabajos forzados, se va a vivir a Gran Bretaña? Porque temía por su vida. ¿Y por qué crees que temía por su vida? Porque estamos hablando de grupos armados que, aunque muere el líder, siempre puede haber alguien que suceda. Entonces, la sucesión de una causa que viene llena de odio representa siempre una amenaza, y no siempre para una sola persona. Entonces, como parte de eso era de, si es que yo estoy haciendo eso es por mi vida, ustedes se cuidan, ¿no? Pero también creo que fue un poco inmoral de parte solamente de dejar las cosas así, porque las causas que vienen con odio no se van a solucionar así de chao líder y ahí murió todo. Correcto. Es como ocurre, bueno, no, como ocurre con otras situaciones, ¿no? Se trata de minimizar el problema y decir, bueno, este es el problema, eliminémosle y ya todo se derrumbará. Pero como dice Lucy, detrás de esto había una causa. Y fuera Jomo Kenyatta de la escena, iba a haber algún sucesor, alguien que tome la posta. Yo voy a seguir este ideal, ¿no? Voy a perseguir este ideal. A muchas sociedades se les había pintado la idea de que con la independencia iba a venir la alegría y la felicidad, y no era así, ¿no? Pero bueno, eso era lo que ellos creían, que con la independencia vamos a lograr plenitud y bla, 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 ¿no? Y eso, gracias Lucy, excelente reflexión, ¿no? Y también está la conciencia del juez, ¿no? Ese juez sabía que con su veredicto era hombre muerto para los Mau Mau, ¿no? Bueno, sigamos. Siguiente caso.
1943. La colonia británica más grande de África. Las minas de hierro de la meseta Jos. La cruda realidad del imperio. Michael Grayson, un oficial de educación. La tribu local, los Pilgani, son unas excelentes personas. Su única vestimenta son hojas por delante y por detrás. Me han comentado que estas hojas se cambian todos los días y que hay varios estilos según el tipo de hoja y su colocación. Cuando el suministro de hierro del lejano oriente desaparece tras la ocupación japonesa en 1942, los británicos comenzaron a utilizar a los Pilgani como trabajadores forzosos para extraer los depósitos vitales. ¿Ustedes creen que esas condiciones de trabajo son humanas? Para nada. Son crueles. Prácticamente es una condición de semi-esclavitud, ¿no? Que están ahí sin ninguna protección. No hay nada mecanizado, a pesar de que ya existía la mecanización. Es que como son africanos, ahí ponles un taparrabo. Profe, ¿cómo es la típica frase que dice, africanos, pies duros, carne dura, aguantan todo porque son duros? No, es que como son africanos, no importa, que no tengan casco, que no tengan guante, ahí con una hojita por delante y otra hojita por detrás, y así, que sigan trabajando. Y esas eran las condiciones, ¿no? Para que ustedes vean que el imperio no era igual, si bien todos estaban atados en el imperio, las condiciones no eran las mismas en todo el imperio, ¿no? La misma desigualdad que había en la India se replicaba en otras zonas del imperio británico. Ok, esto vemos acá cómo era la forma de gobernar, ¿no? Habían estos reyesuelos, ¿no? A los que los británicos mantenían contentos con la finalidad de simplemente llevarse sus recursos, ¿no? La política británica para el imperio en África tras la Segunda Guerra Mundial planeó un movimiento gradual hacia la independencia, pero solo después de 20 o 30 años. No obstante, como en Kenia, la impaciencia hacia el gobierno británico crece en el oeste africano. El líder nacionalista de la Costa Dorada, Kwame Nkrumah. A pesar de los buenos sentimientos pregonados por los imperialistas, el imperio no es nada más que la esclavitud de un país a otro. La costa. Bien, entonces ese es el comentario de ese líder que está en el PowerPoint, Kwame Nkrumah, ¿no? De la Costa Dorada, ¿no? de Golden Coast, o la Costa de Oro, así como se llamaba antes. Y si ven, los africanos tenían sus propios gobernantes, su propia élite, estos reyesuelos, ¿no? Africanos, pero quien tenía el control del poder total eran los británicos. Y simplemente estos reyesuelos simplemente les daban como que las sobras de lo que los británicos extraían de África, ¿no? De todos estos recursos naturales, ¿no? Maderas, pieles, caucho, etcétera, etcétera, ¿ya? Y las ideas de independencia no salieron de estas élites africanas, ¿no? de estas monarquías africanas, sino que más bien salieron de gente común y corriente, ¿no? Claro, era gente que había estudiado en Londres por esa conexión imperial, ¿no? Los mejores estudiantes africanos se iban a Europa a estudiar y eso. Entonces ellos vieron cómo eran las cosas en Europa y dijeron, no, pues ¿por qué los europeos viven así, nosotros vivimos de otra forma? Ahí se dieron cuenta de la diferencia y de las carencias que habían en África. Bueno. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Que creo que dentro de todo esto hubo mucha manipulación y me recuerda la frase que dice que éramos todos humanos hasta que creamos las razas, la religión nos separó, la política nos dividió y el dinero nos clasificó, y creo que eso fue lo que pasó ahí porque les clasificaron según lo que les convencían que eran, y pues así fue como se mantuvo todo hasta que básicamente las ideas de aquellos que conocieron algo más de lo que la venda les daba, empezó la revolución, por decirlo así. Correcto, correcto. Está muy bien ese razonamiento.
Último tema, la crisis de Suez, aunque eso vamos a ahondar cuando ya veamos precisamente lo del Medio Oriente. Ahorita solo estamos viendo cómo surgieron o el origen de todos estos problemas, ¿ya? Crisis de Suez. ¿Alguien tiene alguna idea de la crisis de Suez? ¿No? Bueno, Yo sí, profe. Fue cuando Egipto tomó el poder, bueno, el gobierno de Nasser tomó el poder del canal de Suez y le quitó el poder que tenía Gran Bretaña sobre ese canal. Gracias, gracias. No sé si ustedes se acuerden, Estados Unidos antes controlaba el canal de Panamá. Ahora ya lo controla Panamá. Así fue, bueno, una situación similar fue en el canal de Suez. El canal de Suez, si ustedes recuerden, este canal que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver a profundidad más adelante, pero tal cual, como dice Mateo, que está correcto, el canal le pertenecía a los británicos. Ellos tenían el control del canal. Entonces, ¿qué hacen los egipcios? Nos vamos a tomar el canal. El canal está en territorio egipcio. Los pormenores de esa situación se los voy a explicar en la siguiente clase. Y ahí es que ocurre, ¿no? Los británicos tratan de impedir que los egipcios se queden con el canal, pues, ¿no? Que solo nos quedaríamos temporal. De esperanza perdón. para todos aquellos que buscan emergencia en Malasia y Kenia. Han minado los fondos británicos. Entramos en Egipto. Minado los fondos británicos. Entonces, en noviembre de 1956, Gran Bretaña comienza con una nueva y estéril aventura militar, Suez. Las fuerzas se están reagrupando para aterrizar en la zona del canal de Suez. La doctora Edith Summerskill, miembro del Parlamento, laborista. Entramos en Egipto como un gran poder en 1882 y les dijimos que solo nos quedaríamos temporalmente. Aquí vemos ahora, mientras hablamos, bombarderos sobrevolar los pequeños pueblos de Egipto, intimidando a sus habitantes. Y he escuchado la radio ahora mismo y se nos dice lo maravilloso que es el lograr intimidar a un pequeño país cuya única fuente de riqueza es un río y un canal. El intento de quedarse con el canal de Suez, en contra de las declaraciones egipcias, termina en días con una embarazosa retirada. Los Estados Unidos rehúsan a apoyar la postura británica. El Imperio Británico probablemente pase a ser historia. Bien, tenemos la opinión de Lady Somers, que es parlamentaria británica durante esa época. ¿Y cuál es la opinión de esta parlamentaria? ¿Alguien prestó atención sobre eso? Con su tecnología moderna se sentían superiores. Profundicemos un poco más en ese razonamiento. Si yo lo tuviera que trasladar a este cuadro, ¿cuál sería al cuadro de análisis que yo les había puesto al inicio? Perdón, un ratito. ¿Cuál sería yo voy a poner aquí, ¿no, verdad? Voy a cambiar, ¿no? Voy a poner Suez, 1954. Y el nombre, ¿no? Lady Somers. Bueno, voy a poner así. La opinión, y estaba favor, neutral, en contra. Estaba en contra, profe. Correcto. Ella, fíjense, a pesar de ser una parlamentaria británica, ¿no? de Cámara, ¿no? Su opinión sobre la actuación británica en Suez, en Egipto, era en contra. Para la opinión de ella, no estaba justificado el ataque a un país que era de mucho menor tecnología, que era un país pobre, en otras palabras, como ella tal cual lo dice, la única riqueza de ese país es el río Nilo y el canal, no tiene nada más, el resto es un desierto, ¿no? Entonces, no era justa esa
esa guerra que hubo en Suez, ¿ya? A pesar de que era parlamentaria británica. Entonces, para que ustedes vean que no pertenecer a un partido político o no ser de cierta nacionalidad o por tu cargo puede definir tu opinión. Tú puedes ser una parlamentaria británica y no por eso vas a estar a favor de lo que estaba ocurriendo en Suez, ¿no? A eso era lo que quería llegar. ¿Algún comentario? A ver. Bueno. Iván, adelante. Ya puedo hablar, profe, de lo que desemboca este conflicto, porque luego de esto el conflicto que desemboca entre Israel y la Unión Árabe, de la Guerra de los 6 días. Todavía no. Todavía okay. no, porque hoy vamos a ver cómo estamos viendo cómo se inician estos problemas, pero de lleno vamos a entrar en la siguiente semana en el Medio Oriente. Ahí todavía no nos adelantemos. A lo mejor considero que tú ya has leído algo o has visto algo y tienes ya alguna noción, me parece muy bien, pero para no confundir el resto del público, dejémosle ahí. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a ver precisamente el problema palestino-israelí, los problemas del petróleo y todo lo referente al Medio Oriente, y las guerras árabe-israelíes. Y ahí entra lo que tú mencionas, la guerra de los 6 días. Y eso. Gracias, Iván. Siguiente parte, esto es importante. Casi simultáneamente se anuncia que la independencia de la Costa Dorada tendrá lugar en un año. Kwame Nkrumah, el primer ministro de la recién nombrada Ghana. Desde ahora hay un nuevo africano en el mundo. Ese nuevo africano está preparado para luchar y mostrar que al final el hombre negro es capaz de manejar sus propios asuntos. El fin del mandato británico en Ghana es el primero de una sucesión de celebraciones por la independencia a lo largo de toda África. El primer ministro británico, Sir Harold Macmillan, en un tour por África en 1960. Hemos presenciado el despertar de una conciencia nacional en personas que durante siglos han vivido en la dependencia bajo alguno u otro poder. Los aires de cambio están soplando a través de este continente. Guste o no, este auge de conciencia nacional es un hecho político. Entre 1957 y 1968, 12 colonias del Imperio Británico en África serán independientes. En 1963 es el turno de Kenia. Jomo Kenyatta, liberado de su encarcelamiento, es el nuevo líder de Kenia. Este es uno de los días más felices de mi vida. El periodista británico James Cameron presencia las celebraciones por la independencia de Kenia. Los europeos que una vez declararon que la solución a los problemas de Kenia se encontraba en el ahorcamiento público del señor Kenyatta, ahora están escuchando. Todo irá bien, mientras no le pase nada a Jomo. Kenia está a punto de averiguar, como todos sus predecesores averiguaron, que el milagro de la libertad trae tantos problemas como soluciones. Para Gran Bretaña, ha llegado la hora de admitir la caída del imperio. Exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson. Gran Bretaña ha perdido un imperio y aún no ha encontrado su rol. Un rol como cabeza de una mancomunidad que no tiene fuerza, que está derrotada. Gran Bretaña intentando trabajar sola entre Estados Unidos y Rusia. Dirige una política tan débil como su poder militar. El gobierno de Su Majestad ahora está intentando entrar en Europa.
Sabia elección, bajo mi punto de vista. Bien, ¿no? Entonces es en los años 60 en el que se derrumba ya todo, ¿no? Los británicos tratan de tratar de apuntalar, ¿no? De sostener ese enorme imperio, pero como estaba en el primer testimonio, en el testimonio del británico, ¿no? Este británico se da cuenta que es inevitable. Los africanos ya tienen conciencia de que ellos pueden por sí solos asumir el gobierno, ¿no? Entonces, el hecho, y vuelvo a lo de antes, ¿no? El hecho de que sea británico no significa que tenga una mentalidad imperialista, ¿no? Era un británico, pero con una opinión sensata. El imperio está acabado. Ya no sigamos tratando de sostener por la fuerza algo que ya no se puede sostener. Y por el otro lado estaba la opinión del estadounidense, ¿no? Que, o sea, ahorita, ¿qué hace Gran Bretaña en estos momentos tratando de competir con sus nuevas superpotencias? O sea, ya búsquense ahí un lugarcito en Europa, pero que traten de competir contra Estados Unidos o contra la Unión Soviética es imposible. Entonces, los británicos se dieron cuenta ya de sus limitaciones y decidieron ya otorgarles en los años 60 la independencia a la mayoría de países de la esfera africana. En la tercera parte no avanzaré porque ya tiene más que ver con los años 80 por ahí, pero bueno, entraremos con una primera parte, pero tengo que tocar otro tema. Solo les a ver. ¿Qué trata la última parte? Va a tratar sobre cómo es la situación de... Voy a ponerles la introducción, ¿no? ¿Cómo es la situación de los habitantes nativos de estas otras colonias? Perdón, desde los dominios, que lo que es Canadá, Australia, ¿no? Y Sudáfrica. A ver. Tengo tantas... Ok, está bien. ...1945. El imperio se ha unido tras Gran Bretaña para luchar y ganar una Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la embriagadora bruma de la victoria desaparece, los británicos quedan exhaustos. La nación destrozada por la frugalidad y las deudas. El prestigio y los ideales del imperio se están desvaneciendo. Mientras el imperio se derrumba, las actitudes imperialistas continúan. Gran Bretaña y su imperio deben afrontar el legado de intolerancia, paternalismo y prejuicio. La mayoría de nosotros tenemos una mentalidad blanca, pero nos sentimos negros en nuestro interior. No somos ni negros ni blancos. Somos un grupo de personas solas, perdidas, tristes y desplazadas. Vosotros decís venid e integraos. ¿Pero cómo? ¿Qué hay en mi cultura que vosotros apreciéis? Se nos dijo que Inglaterra era el mejor país del mundo. Nosotros venimos aquí y para nuestra sorpresa nos encontramos con que no nos aceptáis. La vieja noción del imperio hoy día nos repugna. Pero las colonias son un legado que hemos heredado y de las que no nos podemos deshacer así sin más. Equipo número 3. Ideas. ¿Puedo hablar yo? 1953. 1953. La coronación de Isabel II.
Her Majesty coming now under the Admiralty Arch, coming into the square, and the crowd precedes them as only a British crowd in London could. Aunque imperial en su simbología y esplendor, el evento presagia una nueva y multirracial mancomunidad de naciones. En 1949, la India se convirtió en la primera república no blanca dentro de la mancomunidad. En plena procesión de coronación, el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Creo que el desarrollo de la mancomunidad es de gran trascendencia. Esta clase de asociación libre de naciones con diferentes intereses y diferentes puntos de vista, intentando entenderse entre ellas, es algo muy bueno. Pero la vida en la Gran Bretaña de la posguerra es muy dura. La gente intenta reconstruir sus casas con gran dificultad. La vivienda y el trabajo escasean. Los racionamientos continúan. En una carta al Daily Worker, Mary Molinder escribe: Me siento inmensamente furiosa cada vez que hago la compra. Solo tengo dinero suficiente para conseguir las raciones sin más. Deberíamos recortar en costes para coronaciones y ejércitos. ¿Por qué ha de sufrir la clase obrera? I am Haj Jamil from Singapore. From Nigeria, I do congratulate you on the occasion of your coronation. In the West Indies. From Sarawak, on behalf of the youth of India, I beg to bestow my heartiest On congratulations. behalf of the entire 7 million Africans of Tanzania, felicitations and good wishes of the people of Pakistan. Dave Cottrell from Hawke's Bay, New Zealand. And I come from Tristan da Cunha. Daddy say it's the loneliest island in the world. Pero las celebraciones por la coronación durarán bien poco. El pueblo británico ya está harto de las adversidades de la posguerra. Quieren una vida mejor. Y la mancomunidad británica blanca puede ofrecerla. Bien, Isabel II, en el momento de su coronación, actual reina de Inglaterra, aún no ha muerto, pues, ¿no? Y ahí salen algunos memes de que es una reptiliana y cosas por el estilo, ¿no? Teorías de conspiración, pues, ¿no? Bueno, para que se den cuenta que todos son seres humanos, pues su esposo, el príncipe Felipe, falleció hace 15 días, creo, aproximadamente. Comentarios del tercer capítulo. Profe, igual, después, como decía en el video, por los daños de la guerra, toda la clase obrera se veía afectada y Australia comenzó a apoyar la inmigración de pobladores a Australia porque pensaba que estos iban a ayudar a aumentar el trabajo, la producción y la economía en general de Australia. Profe, Adelante, adelante. y migrar significaba dejar todo atrás y el viaje a Australia era muy lujoso y era todo gratis también. Los niños estaban felices en la tripulación. Profe, Sí, Correcto. algo de esa. Comentarios de Kevin y de... ayúdame con tu apellido. Machado. Romina Machado. Garazón. ¿Quién más? Profe, ¿puedo? Vamos, chicos. Adelante. Profe, complementando lo que dijo Kevin, y como muchas familias obreras británicas salieron de Gran Bretaña y se fueron a Australia o Canadá, luego Gran Bretaña necesitaba fuerzas de trabajo para mantener la economía en Gran Bretaña, entonces comenzaron a traer jamaiquinos y haitianos y mucha gente de las colonias del Caribe hacia Inglaterra, y luego les comenzaron a rechazar y los británicos que se quedaron en Gran Bretaña no les querían y decían que no necesitaban más fuerzas de trabajo y no necesitaban más inmigrantes. Ya, te pregunto, ya que tocaste ese tema,
avanzaste bastante rápido. ¿Qué clase de trabajo les daban a los jamaiquinos en Gran Bretaña? Solo les daban trabajos domésticos, les daban trabajos de limpieza, así como mucamas, empleados domésticos y trabajos que los otros no querían hacer. Gracias. Hasta ahí nomás, Mateo. ¿Alguien más quería comentar algo? Yo, profe, que después de eso, que tras ser recibidos los británicos tras migrar a Australia, al principio estaba todo bien, pero después les niegan la entrada a los que son de origen no europeo, porque se crea una política de la Australia no blanca que trata de que no pueden entrar personas que no están blancas. Pero la idea está bien, está bien. ¿Alguien más? Sí, profe, complementando lo que dice Cintia, Adelante. a los indios australianos se les discriminaba, pero a los niños que eran, o sea, de australiano, no se les discriminaba, pero a los niños considerados mixtos se les adoptaba por padres blancos o se les mandaba a orfanatos dirigidos igualmente por blancos. Gracias, Kevin. Correcto. ¿Alguien más? Yo quiero yo complementar algo. quería agregar. A ver, adelante, Samantha y luego Tomás. Ya, en esa de lo que decía Kevin de niños de clase, o sea, que eran de raza mixta, decían que por los padres, o sea, los que tenían padres negros, o sea, decían que esos padres no podían educarles de manera correcta y por eso les mandaban a otras partes para que tengan una buena educación, por así decirlo. Entonces, Gracias. Ya voy a ahondar en eso, en esos detalles. Correcto. Moyano es, ¿no? Samantha Moyano, ¿sí, no? Sí. Adelante, Tomás. Hablando un poco más de cuando recién migraron a Australia, era como que les estaban igual tentando para poder migrar, ya que los precios de los transatlánticos estaban súper bajos, además de que todo lo que tenían los transatlánticos era gratis, menos el bar. Y de cierta forma también era para, además de que consigan trabajo y se mejore la economía, era para evitar que hayan, o sea, para que hayan personas ahí y evitar invasiones de países asiáticos. Correcto. Perfecto. Tomás Cáceres eres, ¿no? Sí, profe. Ya, adelante. Gracias. Adelante, espérenme un segundito. Se me está abriendo una ventana, no sé por qué. Perdón un ratito. ¿Alguien? Yo les pido a alguien, adelante, y luego Juan Felipe. Adelante. Ya, pero luego de eso piensan que está mal y que le niegan la entrada a la comunidad. Entonces, porque antes sí aceptaban a la India, que estaba bien sobrepoblada, pero necesitaban además que los alemanes ahora son bien recibidos porque antes se les negaba y a los aborígenes les mataban de hambre y eran bastante y también era lo de la sociedad blanca, que los niños necesitan soldados en la adopción para la sociedad blanca, o sea, los niños eran dados en la adopción y les quitaban a las personas sus hijos. Correcto, Romina. Está bien. Juanfe, adelante. Ya, o sea, con respecto a a esto de los niños mixtos y de que eran adoptados por los padres blancos, o sea, al crecer y al terminar los estudios no se les permitía el trabajo porque eran de otro color y los no sé pronunciar bien, no, como que no querían que personas que no sean de color blanca, no esté dentro de su país. Correcto, hasta ahí. Está bien, está bien. ¿Alguien más? Yo, profe, y también dice que aproximadamente 400.000 personas viajaron a Canadá y las que lograban entrar iban a refugios o hogares que el mismo gobierno les daba por un momento hasta que encuentren empleo y puedan Australia era, Australia, pero está bien Carlos Daniel, adelante. Continuando con lo que dijo mi compañero Gabriel Rivera, después de la llegada de los ingleses a Australia, les llevaban a hostales que les daba el gobierno. Y un testimonio de una persona llamada Matt Dickinson decía que los trabajos manuales eran abundantes en Australia.
y que él en Inglaterra era tendero y su último sueldo era de 7 libras, pero a la llegada de Australia consiguió un trabajo en el ferrocarril y su paga fue de 19 libras, mucho más que en Inglaterra. Correcto. Gracias. Voy a ir También ahondando. se podría decir, Adelante, Juliana. también decían que la mayoría de las personas que llegaban a las como casas del gobierno trataban de buscar un lugar para que ya fueran a la ciudad y pudieran conseguir un trabajo estable donde tuvieran mayor economía que donde trabajaban. Sí, perfecto, ¿no? Profe, Cuando no se conoce... Adelante, ¿alguien más quería decir algo, no? sí, profe, yo. Que empezaron a aceptar un poco el mestizaje entre personas negras y blancas, por lo que les adaptaban a los niños, pero aún había un poco de discriminación por parte de los padres, o sea, porque les creían que no les criarían como personas de bien, aunque comenzaron a aceptarles a los niños mestizos. Está bien, la idea está bien. Bien. Tiene que ver con algunos casos y tiene que ver con estas contradicciones y estos sinsentidos. Se supone que eran ciudadanos del Imperio Británico. El ciudadano del Imperio Británico podía circular libremente a cualquier rincón del imperio, ¿no? Esa era la unión imperial. Ese era aparentemente uno de los beneficios que tenían estos ciudadanos. Lamentablemente, como mencionaban algunos de ustedes, por ejemplo, se les incentivaba a los jamaiquinos o a estas personas de las Indias Occidentales, que era como se llamaban al Caribe, controlado por los británicos, se les incentivaba a migrar. Vengan, acá en Gran Bretaña hay trabajo para ustedes, ¿no? Y claro, estas personas iban, ¿y qué trabajos encontraban? Cobrador de buseta, empleada doméstica. Esos eran los únicos trabajos para ellos, no había más. Y aparte que tenían un trabajo que no tomaba en cuenta su preparación, ¿ya? Y que eran relegados, ¿no? Había el otro componente de que eran marginados, ¿ya? Por los líderes políticos de Gran Bretaña, por un lado, que hacían propaganda para decir, no, es que aquí hay mucha migración por culpa de esto, es que ellos se llevan los empleos, que no sé qué, y también por la migración, por la discriminación de la misma gente, ¿ya? Los vecinos, el barrio, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Profe, una Por pregunta. otro lado, sí. O sea, como si es que ya sabían que, o sea, más bien no sabían, no, o sea, si es que se imaginaban, los británicos preveían el hecho de que iba a haber tanta racialización, porque como desde un inicio no les, o sea, más bien qué tan legal hubiera sido que les hubieran dicho eso desde el inicio y les hubieran traído como contra su voluntad. No, es que nadie fue enviado contra su voluntad. Si ellos abrían, ¿no? Y ponían estas publicidades, viajen, aquí hay oportunidades. Y por ejemplo, también los británicos impulsaron la migración hacia Australia, ¿no? Y desde Gran Bretaña y desde Australia mismo. De Australia decía, vengan, vengan, pero solo los británicos, perdón, solo los blancos. Así sean alemanes, que antes en la Segunda Guerra Mundial los alemanes eran lo peor, pero ahora ya se acabó la guerra, estamos en paz, ahora vengan también. Y los indios, yo soy indio, tú también perteneces al Imperio Británico, no, tú tenés tu piel oscura, tú no puedes entrar. Entonces se veía eso en la política de cada país. Y claro, tenemos el caso de que al interior, con los nativos de las mismas colonias, había discriminación. Y ocurrió este capítulo doloroso en el que, tal cual como dijeron, a los niños que nacían con la piel un poquito más claras, se les segregaba, se les separaba de los que tenían piel oscura. Y a los que tenían la piel un poquito más clara, se los llevaba a un orfanato para que sean criados y educados al modo británico. Y cuando ya se salían, eran mayores de edad, de que no servía nada haberse educado en el modo británico porque no encontrabas un espacio laboral acorde, porque los británicos de todas formas te discriminaban, así te hayan educado. Entonces te generaban un trauma, o sea, me sacan de mi familia, me mandan a un orfanato y al final termino en una sociedad donde ni siquiera termino de encajar.
porque me siguen marginando. Entonces, eso llevaba a muchas de estas personas a la depresión, al suicidio, al alcoholismo, y cuando tenían hijos, esas eran las excusas para quitarles a los hijos, y ahí se repetía el círculo vicioso. Les quitaban a los hijos, los criaban en orfanatos, y se educaban. Luego, nuevamente, era el mismo sinsentido. En Canadá ocurría lo mismo, se marginaba a la etnia inuit, que es lo que comúnmente la gente dice esquimal, ¿no? Pero son los inuits. Y por otro lado, terminamos en que, bueno, como decía Lucy, si bien la opinión en los británicos no puede ser unánime, mientras que el gobierno estimulaba la migración de los indios occidentales, de los caribeños, a su propio país, para que ocupen estos empleos que los blancos mismos no querían, el pueblo, una cosa es el gobierno, otra cosa es el pueblo no quería que apareciesen migrantes. Y claro, ¿no? Aparece esta dinámica de que aparecen los migrantes y ellos son los culpables de todo. Ellos son los culpables de que haya desempleo, ellos son los culpables de que haya delincuencia, ellos son culpables de todo. Quitemos a los migrantes de la sociedad y van a seguir los mismos problemas. Entonces, bueno, es simplemente una forma de canalizar el odio sin sentido, ¿no? Y buscar adeptos a la causa. Vamos el capítulo número 3 es muy doloroso. Encontramos estas cuestiones, ¿no? de cómo los chicos son arrebatados de sus madres, cómo otros son discriminados, ¿no? Por otro lado, cómo se trata bien cómo los blancos, o sea, entre blancos se trataban bien, ¿no? Y discriminaban tanto al de color de piel oscura, de afuera como de dentro mismo. Y como tal cual lo decía, ¿no? Se estimulaba la migración en algo como que espectacular, ¿no? El transatlántico como medio de transporte después de la Segunda Guerra Mundial empieza a decaer. ¿Por qué? Porque empiezan a abrirse los vuelos de las compañías aéreas. Entonces es una fuerte competencia. Al final las compañías aéreas son las que van a ganar en el transporte mundial, ¿no? Comparto nomás, pero los australianos estimulaban la migración de blancos a su país para mantener el país blanco, como decían. Esa era la política llamada Australia Blanca, ¿no? Y la migración se daba en unas condiciones, pero espectaculares, ¿no? Ahí para los que de los otros equipos que no vieron este vídeo, vean. Me and my baby just moved out today to Happiness Street, corner Sunshine Square. ¿Cómo conseguimos una joven familia de Northumberland estar en este transatlántico de lujo, destino a un lejano continente para comenzar una nueva vida? La decisión de emigrar desde Inglaterra no es fácil. Significa dejar atrás familia y amigos y abandonar la tierra donde naciste. ¿Que si creo que he hecho bien? Pregúntame. 10 años. Transatlánticos de lujo. Con todo gratis excepto las bebidas en el bar, el viaje de 5 semanas a Australia era como un crucero de vacaciones. En el Ecuador, Matt Dickinson y su familia disfrutan de la tradicional ceremonia de cruzar la línea. Habla del Ecuador, no el país, pues la línea ecuatorial. Los niños están maravillados ante la imagen de la corte de Neptuno y las bromas de la tripulación y los normalmente serios pasajeros. La imagen de corpulentos escoceses llevando sujetador y pequeñas escocesas llevando grandes pantalones de hombre es increíblemente divertida. Todos los niños recibieron una buena zambullida por parte de los ayudantes de Neptuno y yo también recibí parte. Bien, así eran las condiciones de la migración de
de los británicos a Canadá, ¿no? En un crucero de lujo, ¿no? Y cuando llegaban se les daba apoyo, ¿no? No es que llegaban y ahí ya llegaste, mira lo que puedes hacer, ¿no? Sino que les daban como que habitación, alimentación, hasta que pudiesen encontrar un empleo, ¿no? Susan Jenkins. Cuando nos bajamos del autobús al llegar al hostal y vi todas esas cabañas, nos sentimos como si hubiéramos llegado a una especie de campo de concentración. Nuestra primera bienvenida a Australia. Entonces estaban estas personas hablando con un cerradísimo acento australiano. No me gustó para nada. Era un lugar horrible. Pensé que pasaría el resto de mis días en esta cabaña de hojalata. ¿Qué vemos ahí? Pregunto yo. Un campamento La donde gente se comía quedaban amontonada. Una especie de, eran complejos en donde eran sitios donde se recibía a los migrantes, ¿no? Pero la mayoría de las familias emigrantes pronto encontraron casas en los suburbios y comenzaron a buscar trabajo. Los trabajos manuales eran muy abundantes. Bien, esas son de las grandes contradicciones, ¿no? que sucede cuando no se aprende la historia. Más allá de esa parte, no de la parte del contenido, sino del razonamiento, ¿no? Y nosotros decimos, y ahí está esta parte que surgió en la campaña política, y que siempre surge en las campañas políticas. No, es que tú eres socialista porque tú eres vago y buscas que el Estado te mantenga. Yo no sé en qué parte de aquí de nuestro país el Estado mantiene a alguien. No sé, no lo sé. Díganme, o sea, ustedes no, estoy hablando en forma general, en sentido figurado. Díganme, ¿a quién mantiene el Estado? Gratis. Para que salgan a decir esos comentarios estúpidos. Es que tú eres socialista y quieres que el Estado te mantenga. Tú eres un vago, no quieres trabajar. Entonces, eso no se trata de socialismo. Están equivocados. Ya, vamos a hacer esas precisiones en la otra semana. Entonces, vemos un ejemplo de cómo el Estado recibe a los migrantes y les da el apoyo. Les da vivienda, les da alimentación, hasta que puedan conseguir un trabajo, ¿no? La idea es apoyar, ¿ya? Y tratar de ayudar hasta que te puedas valer por ti mismo, ¿ya? Y nadie en Australia o Gran Bretaña o en el Imperio sale diciendo, es que ustedes son socialistas y quieren mantener a los vagos. Entonces, por eso es importante esta profundización en la reflexión, ¿ya? Entonces, el Imperio daba ese apoyo a los migrantes para que vayan de un lado a otro, etcétera, etcétera, pero ahí habían estas contradicciones en los que se trataba a los blancos de una forma y a los de piel oscura de otra forma, ¿no? A los blancos se les daban trabajos en cualquier lugar donde quieran, pero a los de piel oscura, como dije, trabajos de segunda, lo que no quieren hacer los blancos, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, este vídeo termina, ya me he pasado el tiempo, este vídeo termina con y tenemos los casos, como ya habían mencionado, cómo se les quitaba a los niños australianos de sus madres, ¿ya? Como ocurre en Canadá también con los esquimales, ¿ya? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y este vídeo termina con algo que tomaremos parte en la última semana de clase. A ver, pero es como un modo reflexivo, ¿no? Perdón, un ratito. Y si tú nos ponemos a revisar más a fondo, ya no hay tiempo. Y esto no es invento, ¿no? No, es que tú quieres generar odio, estamos viviendo bien, hay paz y amor, pero tú quieres meter odio de clase. No es que es odio de clase. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú puedes comprobar o evidenciar el racismo y la discriminación? Los indicadores sociales.
Lamentablemente no vamos a ver esto este año porque no alcanzó el tiempo. Eso se supone que iba a ser en el otro parcial que no van a ver, que es sobre geografía. Pero algo en común que tienen los indicadores sociales de los nativos en este último capítulo, ¿alguien me podría decir cuál es? Cuando yo hablo de indicadores sociales, hablo sobre empleo, desempleo, pobreza, desigualdad, acceso a servicios básicos. Son los indicadores sociales. ¿Cuál es lo que hay en común en los indicadores sociales de los nativos? No hay ninguna pista. O sea, no se supone que son muy bajos y que ellos no tenían recursos y se morían de hambre. Correcto. Todos los indicadores sociales son los pésimos. Ahí, por ejemplo, me comenta Mateo, siempre están en lo peor, la peor parte, ¿no? Si tú vas a ver los niveles de pobreza de los nativos, hay mayor cantidad de nativos pobres que habitantes blancos. Si la tasa de nacimiento de los que mueren después de nacer es más alta entre los nativos que entre los ciudadanos blancos. En educación lo mismo, los nativos no van a la universidad. En alcoholismo lo mismo, quienes tienen mayor cantidad de alcohólicos son los nativos. Quienes tienen la mayor cantidad de desempleo son los nativos. Entonces no estamos hablando de que tú estás viviendo en paz y tú quieres meter odio racial. No, no es el odio racial. Está evidenciado, aquí está la evidencia. ¿Ya? Y la situación es tratar de mejorar eso. Y ahí está, y no solo aquí, ahí en esta parte, en estas partes del mundo, durante el Imperio Británico, en ese contexto, eso se replica en muchas zonas. Y yo creo que lo dije antes, tú vas al centro histórico y ¿quiénes son los que ilustran zapatos? Respondan. ¿Quiénes son los que ilustran zapatos? Nativos, generalmente. Bueno, los indígenas. Todos los que ilustran zapatos son los indígenas. Así que no estamos hablando de odio racial y que no sé qué, que todos vivimos en paz y amor y tú estás metiendo el odio. No, es una realidad que ocurrió ahí en el Imperio, en todas partes del mundo, incluso aquí, que hay un segmento de la población que por cuestiones de raza o de etnia es marginada. Pero que les gusta decir, es que aquí no hay racismo, Ecuador es un país de paz, no hay racismo. No, sí hay racismo, solo que solo que no quieren tocar el tema. Así de sencillo. Y así ocurría en estas colonias del Imperio Británico, ¿no? Donde tenían los peores indicadores. ¿Quiénes son los más pobres? Los nativos. ¿Quiénes son los que no tienen empleo? Los nativos. ¿Quiénes son los que tienen mayor cantidad de alcoholismo? Los nativos. ¿Quiénes son los que tienen los niños que mueren al nacer, la mayor cantidad de mortalidad? Los nativos. Entonces, es una dinámica en donde el ciudadano blanco británico se lleva los beneficios y los nativos quedan relegados. Termino, ya no me alcanzó para el otro tema. Gracias para los que participaron por el chat, he anotado a todos. Vamos con la última parte a modo de reflexión, que es el cierre de este capítulo. A ver. 1997. Después de 155 años, Gran Bretaña cede el gobierno de Hong Kong a China. Ahora el pueblo de Hong Kong gobernará Hong Kong. Esa es la promesa. Y ese es el inmutable destino. Al caer la medianoche, la bandera del Reino Unido es bajada por última vez. En el Daily Mail, Alan Macy. Ahora de verdad ha llegado el final. Unas pocas islas demasiado pequeñas y pobres como para gobernarse por sí solas pueden estar aún coloreadas de rosa en el mapa del mundo, pero con la vuelta de Hong Kong a China,
Las luces del imperio se han apagado. Entonces, ¿cuál es el legado? El siglo XX presenció cómo el Imperio Británico alcanzó su más grande extensión y grandeza. Pero 2 guerras mundiales debilitaron el poder británico. En tan solo 20 años, la mayor parte del imperio ha sido devuelta a su pueblo original. Muchos de los que sirvieron al imperio están orgullosos del legado que han heredado. La mujer de un diplomático, Joan Alexander, estuvo en África durante 10 años. Sé que la imagen popular de las antiguas colonias se intenta lavar de cualquier forma, pero no era tan malo. Verdaderamente creo que estábamos haciendo algo. Pensábamos que estábamos contribuyendo al futuro del país. La siguiente generación debería buscar a esos hombres y mujeres colonos que tienen mucha historia que contar, porque les guste o no, ellos eran fieles a la bandera e hicieron su deber. Educación, tecnología, deporte, ley y democracia. Es todo el legado positivo del imperio. Los países de la Mancomunidad que alguna vez oprimieron a los pueblos indígenas están luchando por enmendar los errores del pasado. En 1992, el primer ministro de Australia, Paul Keating, reconoció el sufrimiento de los aborígenes. Tomamos a la fuerza su tierra natal y aplastamos sus tradiciones y costumbres. Trajimos las enfermedades y el alcohol. Cometimos los asesinatos. Robamos a los hijos de sus madres. Cometimos discriminación y explotación. Fue nuestra ignorancia y nuestros prejuicios. Pero el legado negativo del Imperio Británico aún causa la desgracia a muchos en las antiguas colonias. En 1947, Gran Bretaña pierde su más grande posesión, la India. Amitabh Pal. Como acto final antes de renunciar al control colonial, los británicos decidieron dividir la India. El resultado fue una catástrofe humana. La India independiente y Pakistán tienen que manejarse con este legado de partición. En enero de 2002, la gente huye atravesando la frontera, mientras la India y Pakistán luchan por el control de Cachemira. Periodista británico Peter Preston. Nueva Delhi e Islamabad están atrapados en un viaje en el tiempo a medio siglo atrás. Lo único que hay de nuevo son las cabezas nucleares que tienen en sus arsenales. Cachemira es la crisis más castigadoramente fútil del mundo. Después de 50 años, el caos que los británicos dejamos atrás vuelve para atormentarnos a todos. Años después de la independencia de Rodesia. Bien, hasta ahí nomás. Perdón un ratito. Ok, tenemos el siguiente tema. Ya estoy sobre la hora. Preguntas, comentarios hasta aquí. Bien, ninguno para la siguiente clase. Por favor, revise el PowerPoint de la Guerra Fría, el primero,
Y lo que anoté, lo que puse en el Classroom el día de ayer, revisen los vídeos sobre la Guerra Fría en el sureste asiático y la Guerra Fría, las revoluciones comunistas. Para terminar esto de la parte de la descolonización, no simplemente hay que tener ese pensamiento plano y decir, no, es que la descolonización fue mala, ¿no? O sea, hubieron cosas, aspectos positivos y negativos, ¿no? Lamentablemente, los aspectos negativos todavía están presentes, todavía generan conflicto y mucho dolor en las personas que están viviendo esos contextos. Bien, una consulta, vimos la clase anterior sobre la carrera espacial. No, profe. No, ya les envié a ver los vídeos de la carrera espacial. Eso sí, profe. Sí, ok. Ya, entonces, bueno, ya no hay tiempo para ver eso. Es el pendiente que queda, pero no se olvide de, ya se supone que se lo vieron, entonces para la siguiente clase, por favor, vean el PowerPoint de la Guerra Fría y vean también las grabaciones relacionadas a las revoluciones comunistas y lo que ocurre en Vietnam. Entonces, bueno, estamos aquí nuevamente. Este es el contexto, ¿no? Y estamos en un grupo dividido en dos partes, pero después del proceso de descolonización, ustedes vieron que apareció el tercer mundo, ¿no? La tercera vía. Ok, entonces nos vamos a enfocar en la siguiente clase en esto de aquí, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en esto de acá, ¿ya? Entonces, por favor, vean estas partes de aquí, lo que ocurrió en el lejano oriente, China, Corea, Cuba, Vietnam, y está lo de la carrera espacial también, que no vimos hoy. Hasta aquí nomás, chicos. Gracias por haber estado en este espacio. Espero que ya con esta presentación algunos hayan visto este tema. Espero sí que a algunos les interese. Y si no, pues hay más temas por escoger. Gracias. Cuídense.